Sara Crito de Eiras también es autora del libro Un empresario en plenitud, Enrique Yo y su eficaz desempeño. Un libro que no pueden dejar de leerlo. Pidan los libros de Enrique Yo y ahí lo van a encontrar. Por favor, recuerden, manden nombre y apellido cuando nos estén solicitando o los libros o la estampa de Enrique Yo, que nosotros se los vamos a estar enviando. Queremos agradecer que siempre se están comunicando con nosotros con tantas palabras de afecto y siempre sabemos que están allí acompañándonos. Charlie Bonfiglio, muchas gracias. Mónica Fariña, Elizabeth Pucci, Marta Boimel, Sara Yo de Crito, muchas gracias que siempre están con nosotros. Escríbanos y los vamos a estar nombrando. Muchísimas gracias. Dentro de todas las charlas que se fueron realizando, el Ateneo de Cultura realizó en conjunto con el Centro Boulevard de Santa Fe y el Centro Universitario Litoral de Rosario el cuarto ciclo virtual Enrique Yo Modelo Nuestro. Dentro de este cuarto ciclo se realizó la primera jornada que se llamó Es un modelo de unidad de vida nuestro. Lo presentó Luis Marinaro y Florencia Pietroni. Los oradores fueron el licenciado Juan Pablo Simón Padrós, la doctora Sara Benjamina Crito de Eiras, la doctora Paola del Bosco y el panel estuvo moderado por el licenciado Ignacio Arriague. Los invito a escucharlo. Un empresario modelo desde la perspectiva de los valores cristianos en el centenario de su nacimiento. El 24 de abril de 2021, la Santa Sede promulga el decreto de venerable, un paso clave para luego ser beatificado y canonizado y llegar a ser el primer empresario santo. La primera inquietud, digamos, de que esto salió hace algunas semanas, que nos llevó a hacer esta presentación también, un artículo que publicó Juan Carlos de Pablo, quizá muchos de ustedes lo conozcan, que es un economista conocido, hace ya varias semanas en el diario La Nación, acá de Buenos Aires, en una de sus columnas habituales que tiene el diario, y preguntaba, ¿Enrique Yo, aquí y ahora, tomaría obreros? Y acá vale la pena, los invito a que después googleen este artículo, me pareció súper interesante, muy interesante, que entendiendo, digamos, el contexto actual de Argentina, traía a Enrique Yo al contexto actual y preguntaba, él, en este contexto, ¿buscar la santidad en la empresa? Es imposible. Esto es lo que pensaba yo ya hace muchos años. A partir de conocerlo a Enrique e ir profundizando cada vez más en su vida, pude, a través de estudiarlo, conocerlo y bueno, tenerlo también como un modelo de vida, al cual también le rezo, le pido, me permitió conocerlo en mayor profundidad. Y muy rápidamente quiero analizar con ustedes, en la forma más objetiva posible, esta dimensión de líder empresario que puede tener el venerable Enrique Yo. La economía, y déjenme contarles la economía en el entorno. Enrique entró a fines de los años 40 a trabajar en Cristalerías de Goló y fue gerente general, lo nombraron gerente general en 1958. El periodo, y acá es un periodo, en ese periodo que él fue gerente general, aproximadamente entre 1957 y él termina de ser gerente general a partir de su fallecimiento en el 62, para que se den una idea cuáles eran algunos aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, la inflación. La inflación, el promedio de esos años, estaba en aproximadamente casi un 40%. Aproximadamente. Inflación anual que tenía el país en esos momentos. También había mucha inestabilidad política. Enrique asume como gerente general también muy cerca de cuando asume el presidente Frondizi. Arturo Frondizi asume su presidencia, digamos, ¿no? Y durante su presidencia, durante esos años, hubieron 34 planteos militares.
la dictadura militar eran revueltas, digamos, mucha inestabilidad política había durante todos esos años, ¿no? Así que eso con respecto a la política. Con respecto a la social, Enrique vivió, no solamente como directivo de esa empresa, sino también como gerente general de esa empresa, una gran instabilidad social. Había una muy fuerte presión del peronismo proscripto después de la revolución de 1955. Como muchos sabrán, el peronismo en sí estuvo proscripto o estaba como prohibido desde el partido en sí político, como también todo lo que era la actividad gremial, digamos, ¿no? Estaba prohibida en ese momento. Y eso generaba una fuerte presión. Y también había una grieta en la sociedad, había una grieta política, peronistas, antiperonistas, social, y había una grieta también sectorial. En esos momentos también se discutía y se peleaba de alguna manera intereses entre distintos sectores económicos del país. Entonces, mi primera reflexión acá mi primera pregunta ¿es esto muy distinto a lo que podríamos llegar a pensar en el contexto actual? ¿De cuáles son algunas de las capacidades que hoy en día se piden de los gerentes generales y de los líderes de empresa, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo? Y acá se lo digo con conocimiento de causa, porque profesionalmente me dedico a esto. La primera capacidad de liderazgo, y quizás después de lo que ha sido la crisis del COVID en todo el mundo, en cualquier líder, tiene que ver con esta capacidad, la capacidad de empatía. Enrique tenía un profundo desarrollo de esta capacidad, personal y profesional. Hay innumerables testimonios de directivos, obreros, administrativos, en la empresa, clientes, distribuidores, que lo recuerdan a Enrique, y tuvimos la oportunidad a través de poder estudiar la vida de Enrique para presentar su causa de santidad, de tener todos estos testimonios, y lo que caracteriza en gran parte el testimonio de Enrique es la gran empatía que Enrique tenía con los demás, esa capacidad de ponerse realmente en los zapatos del otro, en el poder sentir de alguna manera lo que sentía el otro, y poder de alguna forma también hacerse cargo y acompañar. Enrique Shaw, como marino, escribía cartas a su novia, Sara Crito de Eiras. ¿Cómo crees que se preparó para su matrimonio? Él consideraba en sus cartas muchas cosas al respecto, ¿no? Sí, él leía muchas biografías desde muy joven, de distintas épocas y autores, y veía que habían terminado sus días con desilusiones. Se preguntaba ¿para qué vivo? Y además de la respuesta religiosa, para quererla a su novia, Cecilia, abuela, cada día y cada momento más. Y como vemos acá, a los 20 años, él escribe: ¿a qué estamos comprometidos? Y dice que hay respuesta para todos los gustos: a mandar, a obedecer, a acompañar, a sentirse acompañado, a querer, a jugar. Y Enrique le propone a abuela a hacerse felices mutuamente. Vemos que acá le escribe: vive feliz tú, que si vos sos feliz, él también iba a serlo. Y a abuela le encantó esta propuesta de hacerse felices, y más que ella había perdido de muy chiquita a su mamá y a su abuelita. Entonces Enrique le decía que viva feliz, que esa es la misión que Dios le había encomendado, que viva sin preocupaciones. Y esta finalidad que tenían de hacerse felices les iba a impedir que se peleen. De hecho, los hijos no recuerdan haberlos visto pelearse. Y describía también que el tiempo que otras parejas lo dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacer bien a los demás. Porque como ambos habían perdido, bueno, a su madre muy chiquitas, valoraban muchísimo a la familia y estaban conscientes de que estaban creando la más duradera de las obras humanas, una familia, una obra impresera, una obra de arte. Y para hacer una obra ellos sabían que tenían que conocer bien los elementos con los que la iban a construir, y por eso se contaban todas las cosas.
Enrique le pedía que le escriba más, que le cuente qué hacía cada día, y él con muchos detalles hasta de los minutos que dedicaba al trabajo, a lecturas, a su crecimiento espiritual o a hacer apostolado. Contarse para conocerse y digamos, poder edificar esta construcción de su mundo lo más perfecto posible sobre bases verdaderas. Y cuando Enrique rezaba al Padre Nuestro, decía, santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor y seamos santificados. Enrique escribió, más que unidos, tenemos que fundirnos en algo superior. Así como del carbón y el hierro se obtiene el acero. Acá, respecto a esto, vos conociste a tu abuela. ¿Qué quiso decirle con esto Enrique Shaw al cabo de su vida? Bueno, Enrique, sus familiares le decían que se divierta, que no se comprometan. Ahí tenían 20 años cuando se pusieron de novios y escribió esta carta. Y él dijo, bueno, sí, pero me quiero divertir con Cecilia, ¿no? Y entonces le escribe que nos vamos a divertir juntos, salir juntos, bailar juntos. De hecho, cuando, por ejemplo, llovía, como hoy, ponían un disco y la sacaba a bailar en la casa. Y más que unirse, en fundirse en algo superior, como el carbón y el hierro, digamos, fundido forma el acero. Y le decía que en todo lo demás desarrolle su personalidad como más quisiera ella, que ejerza la libertad como ella quisiera, pero que le contara lo que había hecho al final del día con esa libertad, porque en un momento abuela le había manifestado el deseo de una libertad extrema. Dijo que por supuesto que se le iba a respetar, pero que le cuente porque no le era indiferente lo que ella hiciera o no, que debía ser bien compañeros. De hecho, abuela le contesta como que, cierto, que la absoluta independencia lleva a la indiferencia. Y en realidad había como una mutua sujeción en las cartas, porque Enrique le decía que en privado iban a acordar, a consensuar lo que iban a hacer, y en público que ella iba a testimoniar todo lo que quisiera. Y abuela le decía que aunque le costaba escribírselo, lo iba a seguir, y después le decía que quería que sea su guía espiritual, aunque en algún momento le asustaba esto que Enrique se había propuesto, que es necesario ser santo, empezar ya. En un evento de ACDE reciente, el senador Esteban Bullrich dijo que entre los valores de Enrique Shaw existió el de una actitud de compromiso, subrayó esta palabra, compromiso, y él dijo, o sea, el saberse parte de algo mayor, su matrimonio, su empresa, su iglesia. ¿En qué aspectos en las cartas se manifestó ese compromiso de Enrique Shaw? Bueno, acá seleccioné algunos párrafos de cartas en que muestra que él se da cuenta que tenía un programa con determinadas cantidades de tiempo para el trabajo, cuando era marino y navegaba, y también para las lecturas. En las licencias buscaba muchísimos libros y los iba resumiendo, o para hacer deportes, no necesitaba que nadie lo pinchara para salir a trotar, y constantemente pensaba en abuela, que lo llenaba de energías, pero que no tenía ningún programa con Dios. Entonces le propuso a abuela hacer terciarios, y como a ella no le gustó nada la idea, hizo un programa de vida con 5 medios, con la misa, el evangelio meditado, el rosario, calculatorias, que Enrique, como cuenta mamá, decía naturalmente, que sea lo que Dios quiera, gracias Dios mío, cuando veía algo lindo como una puesta de sol, y el examen para la confesión y el retiro. Y en el examen, él, al de la época, había agregado la alegría y el cumplimiento de los deberes habituales. Él ahí en una carta escribe esto que es lindísimo, que la felicidad está en hacer lo que Dios quiera, la voluntad de Dios, que normalmente se expresa en los deberes habituales, en hacer lo que nos corresponde, como en el trabajo en que estamos, en la familia, ¿no? Y en el matrimonio él le había propuesto a abuela hacer como una especie de retirito, algunas veces al año, en el que vean ellos cómo estaban viviendo el matrimonio, sus fines, sus deberes, y siempre le decía, criticame, es más, le encantaba que lo critique con franqueza, así se mejoraban, ¿no? Y después en otra carta de recién casado le escribió que estaba tan contento, que tenía una alegría enorme de la unión que tenían y cómo retribuir esta alegría a Dios, y se le ocurrieron 2 modos de acción.
dándole gloria a Dios y haciéndosela dar con trabajos lo mejor posible. No le gustaban nada las cosas a medias, como me contaba mamá que les decía, y esparciendo la alegría entre los demás. Y esto lo podía hacer haciendo apostolado, es decir, llevando a Dios a las armas. Y le contaba siempre a abuela que hacía reuniones para darles catecismos a los compañeros de la Marina, los acercaba a tomar la comunión, y a su padre que decía que salga de las tristes y tenebrosas tinieblas de la Edad Media, le contestó que él era el más alegre de los tripulantes del buque, y que no otra cosa que alegría y de la duradera genera la religión, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y damos el pase a Paola del Bosco. Que yo me ha iluminado el tiempo que le he dedicado para preparar las palabras que voy a compartir con ustedes. Me da buenas razones para creer que hay esperanza en la humanidad. Hay gente buena, y gente buena que irradia alrededor suyo esa capacidad de ver de manera positiva inclusive los problemas, justamente por esa visión positiva imaginar soluciones, de una gran determinación, no solo una meditación o una oración, sino que es un programa de vida. Y a cada bienaventuranza él le añade la interpretación concreta hecha por un hombre de empresa que se da cuenta que esa bienaventuranza particular es una inspiración práctica para seguir adelante con su tarea de líder, de empresario, de persona, de una manera muy particular. Y este aspecto, el aspecto de la posibilidad de poner en práctica la bienaventuranza, tiene una enorme ventaja. Seguramente nos dice algo a nosotros, cristianos, creyentes, pero en realidad habla de verdades humanas, de actitudes sanas, ordenadas, que le hacen bien a las personas en general. Por eso creo que tiene en esa meditación también una dimensión universal. Es una propuesta para todas las personas, sea cual fuere su credo. Es un camino de rectificación de los impulsos, de ordenamiento de los impulsos, y como dice él, ¿cómo se dice?, de la realización de resultados que tienen mayor estabilidad, no de lo fugaz, sino de lo que es estable. Creo que no queda duda de que realmente fue un hombre grande. Lo que los oradores que me han precedido han aludido a muchas de sus realizaciones como empresario, Sarita como padre de familia, como marido, como esposo, como padre de muchos chicos, de 9 chicos. Hay que trabajar para darle a cada uno ese encuentro especial. Pero también podríamos mencionar el hecho de que ACTE fue, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, también fue una creación suya. Él puso ahí mucho de sí para esta organización. La Universidad Católica Argentina lo tuvo entre los fundadores y fue, creo que, su primer tesorero. Hay un movimiento muy interesante del cual no había oído hablar, que es el apostolado en el lugar de trabajo, ALLT, que lo tuvo como ferviente sostenedor, pero además como alguien que lo practicó en concreto todos los días de su vida. Y un dato que encontré en un texto que escribió Sara Shaw, la madre de Sarita, que se titula Viviendo con Alegría, descubrí que también contribuyó directamente en la redacción de una ley que permitía, que digamos favorecía el salario familiar, teniendo realmente en consideración las necesidades económicas concretas de las personas que trabajaban cuando tenían familia, para que el salario se extendiera también y cubriera las necesidades familiares. Junto con eso, algo que no han dicho, que me impresionó cuando lo leí, él también tuvo que soportar la cárcel. Fueron pocos días, pero cuando uno lo apresan, sobre todo en una situación donde se suspenden los derechos, digámosle, ciudadanos y civiles, no se sabe si se sale. Se sabe que te han apresado, pero no tenés la certeza que te van a liberar. Lo ponen junto con otros que eran de Acción Católica, porque en ese momento el declinante, la declinante presidencia de Perón en el 55 veía con sospecha todo tipo de organización de iglesia, porque la creía organizadora de los movimientos que contrariaban su permanencia en la presidencia.
Lo metieron a todos en una única habitación, sin cama, sin nada, tanto que le llevaron colchones, un colchón para que pudiera dormir, pero como los demás no lo tenían, él se los dio, llevaron otro colchón, bueno, finalmente lograron arreglarse. Y todo eso lo vivió con una gran alegría. La bienaventuranza es el bien que viene en el futuro, ¿no? Venturus en latín significa lo que va a venir. Así que la bienaventuranza es un bien que va a venir. Las bienaventuranzas marcan un camino de felicidad, un camino activo. Y son, digamos, es esta visión de la posible, el resultado positivo de lo que hago, el motor y la energía que me hace seguir adelante. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es una expresión que nos cuesta mucho entender qué significa, y menos que menos aplicársela a gente de empresa. Yo acá me hago eco de su propio discurso, y dice, por ejemplo, pobre en espíritu significa desapego de los excesos, desapego del consumismo, de la ostentación. Él dice de ciertos lujos, no usa la palabra hedonismo, esa la puse yo, pero en el fondo está dentro de esa misma línea. Ser pobre en espíritu significa que yo no dependo de lo material, que no es mi criterio, no hago las cosas para que se vean. El desapego dice del yo social en un punto, que significa no moverme por vanidad, no ser vanidoso, puse ahí. Pero muy interesante esta idea del desapego del yo, entendido como no querer imponer las propias ideas, no ser autoritario. De ahí deriva también el tema de la vanidad. Y esto lo corroboran las personas que trabajaron con él bajo su mando, bajo su liderazgo, porque dijeron que él se acercaba y quería aprender. Organizaba, por supuesto, pero él quería aprender lo que hacía cada uno, no imponer lo que él creía que debía hacerse. Y esto hasta desde cómo se vestía, porque él también se vestía con el mameluco y se acercaba, decían ellos, a los lugares más calurosos de la fábrica para ver cómo se hacían las cosas. Así que vemos que él encarnó en su vida este desapego del yo, esa humildad que no es falsa, sino al revés, es reconocer lo que realmente somos y por lo tanto como alguien en el medio de otros, ¿no? Desapego, dice él, también de esa búsqueda de seguridad que nos hace miedosos, que nos paraliza. Esto está muy bien para un hombre de empresa, porque significa que el desapego impulsa a asumir riesgos en pos de algo grande. Y él ahí desliza, por ejemplo, empresa que tenga que ver con un diario, que se sabe que no te hacen ganar plata, pero que, de hecho, él lo hizo, ¿no? El diario El Pueblo, y con también todo lo que se trata de la industria editorial, que significa la difusión de ideas, pero no necesariamente un enorme beneficio económico, simplemente que la cuestión ande, que no sea a pérdida. Así que el riesgo significa no miedo, y el no miedo significa que yo dejo de lado la seguridad para emprender algo que valga la pena y que sea seguramente un beneficio no solamente solitario para el que emprende, sino para la comunidad. Y finalmente dice una cosa muy interesante, este desapego es lo que habilita la generosidad. Este es un concepto verdaderamente central. Piensen ustedes que la palabra generosidad tiene la misma raíz del verbo engendrar. Entonces hace entender que la persona que tiene desapego, entonces da con generosidad. Entonces dice que la riqueza tiene que poder multiplicarse para los demás. El generoso no escatima, sino que al revés, pone su capacidad y su trabajo al servicio de la multiplicación de las cosas buenas, porque en eso consiste la generosidad. Bien, bienaventurados los mansos, dice él, pero advierte enseguida que ser manso no significa una actitud pasiva, la actitud del que no hace, del que está quietito, del que no reacciona frente a la injusticia, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio sí habla de cierta calma, de un sosiego interior, del dominio de sí. Vuelvo a decir que ya se dan cuenta por su comentario que lo que él dice es válido para toda persona, sea cual fuere su cosmovisión. Toda persona necesita una cierta calma interior, necesita el autodominio, que en el fondo es una muestra de madurez. La primera muestra de madurez es la capacidad de autodominio. Yo soy dueña de mí. No hay libertad si no tengo, si no soy dueña de mí misma, claramente, ¿no? Dominio de sí. Pero este dominio de sí no es simplemente un ejercicio estoico de control, sino que es el elemento necesario para que nos pongamos al servicio de los demás. Entonces,
Los mansos no pelean, no son orgullosos, no son vanidosos y se ponen y pueden, por esas características, ponerse al servicio de los demás con mayor provecho. Ahora viene una bastante complicada. Bienaventurados los que lloran, dice el texto, y esto complica muchísimo. ¿Qué lloran? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, que yo me abro a las demás personas. Fíjense que antes había dicho que había que renunciar a esa seguridad que en el fondo implica miedo. Y acá es un pasito más de coraje, ¿no? Yo me animo a acercarme al que sufre, me abro a su sufrimiento. Lloro con él, para decirlo en cierto modo. Por eso podríamos decir, creo que lo dijo Juan Pablo antes, que él manifestaba una gran empatía, una gran capacidad de escucha atenta. Iba a cada uno y le preguntaba por su familia, por su estado de salud, y escuchaba las respuestas. No se trataba de un discurso ya preparado, al revés, se ponía a disposición de las personas. Y entonces era capaz de aceptar tanto el sufrimiento de los demás, como también muchas veces los defectos. Y él hace ahí un ejemplo concreto en el matrimonio, ¿no? Que la apertura hacia la otra persona significa también cierta aceptación de sus defectos. Entonces, bienaventurado lo que llora quiere decir el que se atreve a sufrir con el otro, y a sufrir por el otro, y a sufrir a causa del otro. Esa persona es bienaventurada, va por el camino del bien, no por un camino de llanto, sino que justamente abrirse al sufrimiento hace que ese sufrimiento disminuya. El que me escucha cuando sufro hace que yo sufra menos, porque una parte terrible del sufrimiento es la soledad. Y él en eso ha sido apóstol de la escucha. Así que esta tercera bienaventuranza lo encuentra perfectamente activo y capaz de hacerse cargo del sufrimiento del otro en una atención delicada a cada uno, cada una de las personas, no solamente de sus medios, sino la gente con la cual él trabajaba, escuchándolos con paciencia y con atención. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, aquí lo vemos perfectamente interpretado, ¿no? Entonces, y acá yo puse en vez de una definición, unas frases de él que son de ese mismo discurso. Dice, si solo buscáramos defender nuestros derechos, no solo no seríamos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seríamos frustrados. Quiere decir que cuando uno busca solamente la satisfacción de sus propias necesidades, no llegaría a satisfacerlas. Esto es una frase extraordinaria para hacernos entender que solo trabajando para el bien común se cumplen los bienes particulares. Parece una exageración, pero piensen ustedes, parte del bien común es la justicia, el ordenamiento, el respeto de las leyes. Si quitamos esos bienes que solamente se consiguen entre todos, es muy difícil conseguir bienes propios, particulares, ¿no? Entonces, en un contexto desordenado de injusticia y de violencia, no alcanzaríamos nuestros bienes particulares. Por eso hay que tener hambre y sed de justicia. En el fondo significa ponernos al hombro el trabajo por el bien común. Hambre y sed de justicia significa no dejar de trabajar hasta que la gente esté saciada, hasta que se haga justicia. Y añade, y le da más fuerza todavía, esta segunda frase, que no hay que preocuparse de la magnitud del éxito que logramos, sino la magnitud del amor con que procuramos llevar a cabo lo que nos corresponde. La magnitud del amor. Aquí él subraya la idea de que el bien que yo produzco para otros me hace más feliz que el pedacito de bien que trato de conseguir en forma solitaria para mí, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Es curioso esto, ¿no? Que lo puede haber inspirado. Y sin embargo, un buen líder tiene compasión de los defectos de la gente que lidera. Primero, porque se conoce a sí mismo. Un gran realismo para con uno mismo los hace humildes. Uno se da cuenta de los defectos que uno tiene, de las carencias, de las insuficiencias, inclusive de la manera de intervenir que tenemos en la realidad, y esa certeza de la precariedad y de la falibilidad de todas las personas, en el fondo es una buena inspiración para ser misericordiosos con los defectos y las carencias y las insuficiencias de los demás. El juicio humano es tanto más verdadero, dice,
cuanto más comprensivo, más misericordioso sea. Esto es extraordinario, porque en el fondo la falta de misericordia es un defecto en el juicio que lanzamos sobre las demás personas, en no darnos cuenta realísticamente de cómo es cada uno. Ojo, esto no quiere decir que como líder no haya sido exigente con su gente, no haya buscado las mejores maneras, no se haya esforzado para garantizar el puesto de trabajo, la calidad del trabajo y la calidad de los productos. Pero ser misericordioso significa no destruir con un juicio negativo a las personas y ver en cada persona los aspectos positivos, además de los defectos que a veces son muy evidentes. Esto me gustó muchísimo y me parece muy inspirador. Bienaventurados los limpios de corazón. Limpio de corazón, aquí alude a una característica interior de las personas. Dice él, corazón íntegro. Esta es una frase de él. El corazón íntegro es un corazón que no tiene dobleces, no tiene segundas intenciones ocultas, que hace arreglos con las demás personas de una forma plana, de una forma inteligente, pero también respetuosa de la otra persona, ¿no? Entonces, ser limpio de corazón en el fondo significa entrar a trabajar con la intención de hacer bien el propio trabajo, de hacerlo sin dejar de lado ninguno de los valores importantes que dan sentido a la vida personal y comunitaria, sin desatender ninguno de ellos, a la luz de una posible ganancia o de un corta camino de las dificultades. Ser íntegro es una manera firme de estar en la vida, que tiene unos efectos, sobre todo en el mediano y largo plazo, realmente necesario para una vida personal y colectiva que valga la pena, ¿no? Dice así, los dirigentes de empresa deben cuidar de actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber de empresario. Le llamo la atención sobre esa expresión, continuamente purificado. Puede ser que en algún momento alguna cosa me tiente, que quiera buscar no sé cómo decir, un cortacamino respecto del camino exigente que me puse, o que en un entorno desordenado tenga muy buenas excusas para no seguir a fondo esto del corazón íntegro. Mucha gente lo dice, sí, bueno, esto se puede hacer en otro lado, pero acá no se puede hacer. Acá, si no coimeás, no seguís adelante. Acá, si no recortás un poco lo que la ley te impone, pagarle a tus dependientes, no tenés que cerrar la empresa. Acá, etc. Y encuentran un montón de excusas. Él no las encontraba. Él era sobre todo exigente consigo mismo. Esto del corazón íntegro manifiesta exactamente esa característica. La primera exigencia era hacia su persona. El corazón íntegro es un corazón que continuamente se purifica para tener las intenciones rectas que cree que es bueno tener y que dice tener. Finalmente, bienaventurados los pacíficos, los que luchan por la paz, también se podría decir. Y él dice, hay que empezar con la paz en el corazón, porque esa paz en el corazón es como si fuera el aceite del orden social, lo que lo hace andar. Piensen ustedes que esto lo debe haber pensado estando entre máquinas, ¿no? Y dándose cuenta que cuando se traba un mecanismo, hace falta aceite para que vuelva a andar. Así que la paz del corazón es el aceite del orden social. Cada persona que tiene la paz en el corazón, que se esfuerza por mantenerse con la paz en el corazón, con esa calma que hemos visto en la primera bienaventuranza, funciona junto con los demás como un facilitador de la comunidad, como alguien que le permite que funcione, ¿no? Por eso dice hay que dar de baja la irritabilidad. La irritabilidad significa una respuesta demasiado rápida frente a algo que molesta. Por supuesto, ser irritable también es signo de cansancio o signo de estrés, lo sabemos, pero si uno se propone no ser irritable, no irritarse por esto de la paz del corazón, probablemente tenga control, tenga dominio de sí, inclusive en esas respuestas tan rápidas, desagradables, que nos salen. Finalmente, lo dice él, y lo hubiera dicho yo, si él no lo hubiera dicho, irradiar la paz. Esta es una expresión extraordinaria. Una persona con esta característica que se esfuerza de cultivarla dentro de sí, construye comunidad alrededor suyo. Resulta tremendamente atractivo. Por todos los testimonios que leí en el libro de Sarah Shaw, me di cuenta que realmente él irradiaba esa paz, esa alegría, hacía que las personas
lo vieran como alguien que cambiaba el clima del momento. Siempre necesitamos personas que nos inspiren. Las cosas teóricas no sé cómo decir, nos dan ideas, pero lo que verdaderamente inspira, lo que dinamiza, lo que nos pone en movimiento, lo que hace ver que el bien es posible, son personas concretas. Y en el fondo, ver que el bien es posible es lo mismo que decir tener esperanza. Tener esperanza significa que hay cosas buenas que son posibles, inclusive en una situación desordenada, que se va desordenando, donde hay mucho más obstáculos de lo que son lógicos, porque muchos de los obstáculos no son producidos por las circunstancias, digamos, no humanas, sino por defectos humanos. Y a pesar de eso, tener a alguien como Enrique Shaw, como persona concreta que ha vivido a fondo sus 41 y poco más años de vida, con esa plenitud y con esa capacidad de irradiación de bien, nos llena de esperanza y nos inspira para actuar, también para imitarlo en lo que podamos hacer. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.